Sin duda, cuando buscamos los mejores móviles para comprar, muchas veces solo nos fijamos en su marca, en vez de profundizar un poco en sus especificaciones y compararlos con otros candidatos de la competencia. Y una de esas grandes marcas en fidelidad y calidad, sin duda, es la marca coreana Samsung, que en su catálogo de móviles para este 2023 nos ofrece muchas y variadas opciones en toda gama y precio, pero que en realidad, si hablamos de los mejores celulares Samsung en relación calidad-precio, el número se reduce considerablemente. No porque Samsung no fabrique buenos celulares ni mucho menos, pero sí porque los precios de sus dispositivos generalmente no son tan competitivos como otros de la competencia. Es decir, son dispositivos más que decentes y con buenas características, pero que no necesariamente concuerdan en calidad-precio. Sin embargo, pese a ser pocos, sí que tiene excelentes opciones que destacan del resto y compiten en calidad-precio. Por eso hoy veremos los 7 mejores celulares Samsung que puedes comprar en este 2023, del más básico al más costoso. Recuerda que los enlaces a los productos los estaré dejando en la descripción y en el primer comentario. Y ahora sin más, vamos con la lista. Empezamos con el puesto número 7, el Samsung Galaxy A13. Para los presupuestos más ajustados, aquí tenemos un Samsung de la gama más económica. Es un Samsung que no destaca en nada en particular, pero que al fin y al cabo es de lo mejor de Samsung en estos precios, con respecto a la competencia. Sin embargo, es un celular más que decente en general, ya que adentrándonos en sus especificaciones, luce una pantalla LCD de gran diagonal y resolución Full HD Plus de 6.6 pulgadas, con 90 Hz de tasa de refresco, lo que brinda una experiencia de pantalla muy cómoda, nítida y fluida. Este móvil low cost de Samsung trae un buen procesador, el octa-core de 8 núcleos que corre a 2.2 GHz, apoyado sobre al menos 3 versiones de RAM y almacenamiento interno, con una opción superior con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Disponible más espacio de hasta 1 TB con tarjeta microSD. Así que en cuanto a rendimiento, sí que va a ser una buena opción para un uso normal del día a día, pero sin exigirle que corra juegos demandantes. En cuanto a batería, tenemos una buena batería de 5000 mAh con carga rápida de 15 vatios. Respecto a su equipo fotográfico, tendremos un sistema de cámaras cuádruple con una buena principal de 50 megapíxeles acompañada en la parte trasera de un gran angular de 5 megapíxeles junto a un sensor macro y de profundidad, ambos de 2 megapíxeles. Por lo tanto, sí que vamos a conseguir fotografías correctas y decentes con una cámara bastante versátil para el día a día. Entonces, a nivel global, es una buena opción de Samsung en estos precios, pero no necesariamente la más recomendada, ya que podés conseguir otros dispositivos no de Samsung por este precio con una mejor relación calidad-precio en esta gama. Pero si lo que buscas a fuerzas es un Samsung, entonces subiendo solo un poquito el presupuesto, tenemos una muy buena opción en el puesto número 6, el Samsung Galaxy A22 5G o 4G. Este celular, tanto en su versión 5G como 4G, es una de las mejores opciones de la marca surcoreana si lo que buscas es gastar poco y tener un dispositivo decente. Tiene casi la misma pantalla que la anterior, de 6.6 pulgadas de panel TFT, un panel que ya queda atrás con respecto a los nuevos paneles AMOLED e IPS en nivel de brillo, por lo que su pantalla sí sufrirá un poco con la luz directa del sol y no tendrá muchos ángulos de visión. No obstante, cuenta con resolución Full HD Plus y con una tasa de refresco de 90 Hz que aportan una experiencia bastante fluida y nítida. Luego, en cuanto a rendimiento, este dispositivo cuenta con un procesador Dimensity 700 muy visto últimamente en teléfonos con módulo 5G. Funciona muy bien para su gama, dando una respuesta correcta en funciones básicas y para casi todas las aplicaciones actuales. Pero si es para jugar a videojuegos, no es el procesador más óptimo y eso lo notarás en sus ralentizaciones al jugar juegos muy pesados. Posee 4 GB de RAM, que es lo común a estos precios, y suficiente para tareas sencillas y alguna multitarea.
Luego, en cuanto a conectividad, tenemos un paquete muy completo, contando con 5G, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0. Así también tenemos una buena batería de 5000 mAh con carga rápida de 15 vatios. Tenemos el sistema operativo Android 11, tenemos huella digital en la parte inferior de la pantalla y en cuanto al apartado fotográfico, contamos con una triple cámara, una principal de 48 megapíxeles, un angular de 5 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles junto a una muy buena cámara delantera de 8 megapíxeles. Por lo que a nivel global obtendremos fotografías más que decentes con buena calidad y rango dinámico. Por lo tanto, para muchos, el Samsung Galaxy A22 5G es la mejor opción económica de Samsung en calidad-precio. Y ahora pasamos al puesto número 5, donde tenemos también a otro Samsung de la familia A y al sucesor del tan amado Galaxy A52s, el Samsung Galaxy A53, el cual sin duda alguna es el mejor Samsung de gama media en calidad-precio. Este Samsung con conectividad 5G trae una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.5 pulgadas con hasta 120 Hz de tasa de refresco, ofreciendo así una pantalla excelente con buena calidad de imagen, con hasta 800 nits de brillo y que corre con mucha fluidez. Luego tenemos en su interior un procesador Exynos, los famosos Exynos de Samsung, un Exynos 1280 de 8 núcleos, junto a una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento en dos versiones, de 128 o 256 GB, lo que lo nivela tanto en potencia como a nivel gráfico a sus rivales directos que optan por procesadores de Qualcomm. Luego en su equipo fotográfico, del cual ya hablé en un anterior video que se los voy a estar dejando en la descripción y al final de este video, nos encontramos con una cámara delantera de 32 megapíxeles y un sistema cuádruple de cámaras traseras con un sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles junto a una cámara macro y de profundidad, ambas de 5 megapíxeles. Por lo tanto, en el apartado fotográfico sí que vamos a conseguir muy buenas fotografías a nivel global, con buen rango dinámico, gama de colores y al detalle. De más características, tenemos el sistema operativo Android 12, tenemos una batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 vatios y una autonomía de hasta 2 días de batería. Tenemos lector de huellas, sensor de proximidad, perfil de resistencia IP67, unos buenos altavoces y en general un robusto, eficiente y versátil calidad-precio de Samsung. Ahora, si no te importa tanto el año de lanzamiento de un dispositivo, nos movemos al puesto número 4, donde tenemos a un top de Samsung, al ya no tan nuevo Samsung Galaxy S10 Plus. Este dispositivo gama alta se lanzó en el 2019, pero sigue siendo de las mejores opciones de Samsung al día de hoy, además ahora con un precio bastante más bajo. Este dispositivo sigue siendo bastante bueno a estas alturas gracias a sus características de gama alta, como su diseño con materiales premium, una pantalla que es toda pantalla, con únicamente un pequeño agujero para la cámara en la parte superior y con un sensor de huella dactilar en la parte inferior de la pantalla. Tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas, curva AMOLED WQAD HD+, que es una resolución bastante más alta que el Full HD+, por lo tanto tendremos una muy buena pantalla con excelente resolución y calidad de imagen y que cuenta además con 60 Hz de tasa de refresco, lo cual está bastante bien, aunque no será la más fluida. Luego tenemos altavoces estéreo con Dolby Atmos, tenemos reconocimiento facial 2D en la pantalla, tenemos algunos sensores de barómetro, giroscopio, brújula, sensor de proximidad, entre otros. Viene con una batería de 4100 mAh con carga rápida junto con su cargador de 5 vatios. Esta sí que no es una buena batería que dure mucho, por lo que este sería el punto más débil de este dispositivo, al igual que los dispositivos gama alta de Samsung en general, cuando hablamos de la autonomía de sus baterías, que normalmente no son de las mejores del mercado.
Ahora en el corazón de este Samsung nos encontramos con el procesador propio de la casa Samsung, el Exynos 9820, acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Todo este combo de componentes dan un rendimiento muy bueno para ejecutar todo tipo de tareas sin retrasos en aperturas y desarrollos, para usar todas las aplicaciones actuales y correr tus juegos. Aunque si no quieres cambiar de procesador, también puedes conseguir este Samsung en el mercado americano con el procesador Snapdragon de Qualcomm. Luego en el apartado de las cámaras tenemos unas muy buenas cámaras, tanto traseras como frontales, aunque sin tantos megapíxeles. Tenemos una doble cámara frontal con un lente de enfoque automático dual pixel de 10 megapíxeles junto a una lente de profundidad de 8 megapíxeles. Luego tenemos una triple cámara trasera alineadas horizontalmente, donde encontramos un lente telefoto y un gran angular, ambos de 12 megapíxeles con estabilizador óptico, junto a un ultra gran angular también de 16 megapíxeles. Un sistema de cámaras que realmente cumple sin problemas tanto en fotografía como en video, pudiendo también grabar video hasta en 4K. Y ahora pasamos al puesto número 3, donde tenemos al Samsung Galaxy S21 Fine Edition, el cual sí que es un gran y reciente calidad-precio de Samsung, es de gama alta y con tecnología actual. Tiene un diseño exclusivo de gama alta, aunque no con materiales premium. Consta de una pantalla Dynamic AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+, una resolución menor que la del Samsung S10 Plus que acabamos de ver, pero con una mayor fluidez de pantalla, dado sus 120 Hz de tasa de refresco y 240 Hz de muestreo táctil. En su interior nos encontramos con un procesador Snapdragon 888, uno de los procesadores más potentes y optimizados al día de hoy, junto a versiones de 6 y 8 GB de RAM y de 128 y 256 GB de almacenamiento. Luego, en cuanto a cámaras que ya analicé en un video anterior, tenemos una triple cámara en la parte trasera, con una principal de 12 megapíxeles con estabilizador óptico, una gran angular también de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 3 aumentos de 8 megapíxeles, junto a una muy buena frontal de 32 megapíxeles. Sin duda, un equipo fotográfico a la altura, muy versátil y solvente para el día a día. En cuanto a autonomía, tenemos una batería con una capacidad de 4500 mAh con carga rápida de 25 vatios que funciona junto con la pantalla y el procesador de bajo consumo para durar más de un día, incluso con 5G. Entonces, en resumen, si buscas un potente, bonito y completo gama alta de Samsung en este 2023, el Galaxy S21 Fine Edition es de las mejores opciones al día de hoy, teniendo en cuenta su bajada de precio. Así que te recomiendo que te mantengas pendiente de los descuentos que puedes conseguir para sacarle el mayor provecho a este gama alta de Samsung. Y ahora yéndonos a la posición número 2, seguimos con Galaxy, esta vez el Samsung Galaxy S21 Ultra, que junto al siguiente son los mejores dispositivos móviles de Samsung en la gama alta para este 2023. Primeramente tiene una muy buena calidad de construcción, con materiales premium, con un diseño rectangular elegante, muy parecido al S20 Ultra o al Note 20 Ultra. Tiene una excelente pantalla Dynamic AMOLED W-Quad HD Plus de 6.8 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco, sin dudas de las mejores pantallas que hay en el mercado al día de hoy. Tiene un potente procesador también Exynos 2100 que rinde bastante bien, o puedes conseguirlo también con el Snapdragon 888. Lo acompañan las versiones de RAM de 12 y 16 GB junto a un almacenamiento en 3 versiones, de 128, 256 y hasta 512 GB. En cuanto a autonomía, ahora sí que cumple con una buena batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 vatios, teniendo energía suficiente para todo el día.
Luego, en su equipo fotográfico, encontramos unas cámaras brutales. En la parte trasera tenemos un sensor principal de hasta 108 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 y un teleobjetivo de 10 megapíxeles, todo con una excelente cámara frontal de hasta 40 megapíxeles. De más prestaciones cabe mencionar sus muy buenos altavoces estéreo de la marca AKG, resistencia al agua y al polvo IP68 y su compatibilidad con el S Pen de Samsung. Y ahora, moviéndonos al puesto número 1, tenemos a su sucesor, el Samsung Galaxy S22 Ultra, un dispositivo Samsung de gama alta que al día de hoy se encuentra entre los mejores dispositivos del momento, en prácticamente todos sus apartados, tanto si hablamos de rendimiento, autonomía, pantalla y obviamente fotografía móvil. Este Samsung cuenta con una increíble pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución Quad HD Plus, con actualización de pantalla de hasta 120 Hz, con hasta 1750 nits de brillo y con un refresco táctil de 240 Hz, sin duda la mejor pantalla de este video. También tendremos un excelente rendimiento, ya que el Galaxy S22 Ultra estrena el procesador Exynos 2200, el más potente Exynos fabricado por Samsung, que va un poco más rápido en CPU y GPU en comparación con el S21 Ultra, pero que aún le falta afinar un poco y que ha marcado más de 900.000 puntos en la AnTuTu, pero aún quedando por debajo de algunos procesadores de la competencia, como el Snapdragon 8 de primera generación. Luego tenemos dos versiones para la RAM, de 8 y 12 GB y de 128, 256, 512 o hasta de 1 TB de almacenamiento. Ahora, en cuanto a sus cámaras, tenemos uno de los mejores equipos fotográficos de móviles del momento. Cuenta, al igual que su versión anterior, el S21 Ultra, con una cámara principal de 108 megapíxeles con estabilizador óptico. Luego trae un ultra gran angular de 12 megapíxeles junto a dos teleobjetivos, el primero de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3 aumentos y estabilización óptica, y el segundo también de 10 megapíxeles que nos permite hacer un zoom de hasta 10 aumentos. Además, tenemos una muy buena cámara frontal de 40 megapíxeles y podemos grabar hasta en 8K a 30 fps. Aunque no es lo recomendado por falta de estabilización, aún así 4K a 60 fps va perfecto y debería dejar conforme a la mayoría, teniendo en cuenta que es una cámara de móvil. De más especificaciones, tenemos una buena batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 vatios, con una autonomía de más de 24 horas. Tenemos además unos muy buenos altavoces estéreo potenciados mediante el software de Dolby Atmos, tenemos certificación IP68 y compatibilidad con el S Pen de Samsung. Así que, en conclusión, si estás buscando el mejor Samsung más reciente y uno de los mejores teléfonos Android del momento, el Samsung Galaxy S22 Ultra es el dispositivo Samsung a elegir en este 2023, por lo menos hasta que la marca asiática, esperemos, nos sorprenda con el S23. Y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Recuerda que estaré dejando los links en la descripción y en el primer comentario. Y no olvides de suscribirte al canal y dejar tu like si el video te ha sido útil. Por aquí les dejo el video prometido y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau chau.